Ingresamos a tu espacio, consúltele la Biblia o conversando también con el pastor. El día de hoy estamos en compañía del pastor Felipe Farfán, pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú. El día de hoy queremos conocer un poco el corazón del apóstol Pablo. Sí, alguno dirá, ¿cómo se puede conocer el corazón de alguien si uno no ha interactuado con él, pastor Felipe? Sin embargo, uno puede conocer a las personas por lo que han escrito, por el legado que han dejado, y Pablo escribió mucho. Es uno de los que prácticamente todo el Nuevo Testamento es aquel que nos ha dejado, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, escritura, instrucción de la palabra de Dios, pastor. Así es, y quisiera empezar con una ilustración gráfica que muchos podemos recordar o podemos verificar luego a través del internet, incluso con gráficas, repasando un poco nuestras clases de ciencias naturales o de biología, los que ya somos mayores de 40 años, que cuando estuvimos en el colegio llevábamos estos cursos, y cuando nos hablaban del corazón nos explicaban por lo menos algo bien básico, que el corazón está formado por aurículas y ventrículos, 2 aurículas y 2 ventrículos. Son 4 partes que tiene el corazón para funcionar correctamente, para latir, para mostrar que está vivo. Y cuando hablamos del corazón del apóstol Pablo, nos estamos refiriendo a cómo el apóstol Pablo, como este siervo de Dios, como este esclavo de Jesucristo, como se define en la presentación de sus cartas, muestra y ejerce los dones que el Señor le ha dado ante los hermanos de Roma al escribirles esta carta, y como también a cada uno de nosotros en este siglo XXI. Y quisiera que puedas leer, mi estimado hermano, la carta a los Romanos, el capítulo 15, versos del 23 al 33. Amén. Leemos Romanos capítulo 15, 23 al 33. Dice así: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verles al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya... vamos a quitarle aquí la cinta. Ya está. Continuamos entonces la lectura. Dice el versículo 24: cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Amén, es palabra del Señor que hemos escuchado en la carta a los Romanos capítulo 15 del 23 al final, y quiero que podamos enfatizar rápidamente en 4 muestras, 4 manifestaciones, 4 actitudes que el apóstol Pablo muestra en esta carta a los hermanos de Roma y a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo tenía un corazón muy amoroso. Él amaba a los hermanos de Roma y en ese amor quería visitarlos, quería compartir con ellos, y en el verso 24 y 29 dice: yo quiero ir a vosotros, yo quiero visitarles a ustedes,
quiero gozarme con ustedes en nuestra comunión, en nuestra común fe, y esto es una reiteración del capítulo 1 de la carta a los Romanos, versos del 8 al 15. El apóstol Pablo anhelaba ir a los hermanos y estar en comunión con ellos y fortalecerse él con ellos, juntos. El apóstol Pablo da una muestra de amor y no se siente, aunque tenía el motivo para hacerlo, pero él no se siente superior, él no se siente lo máximo ante los hermanos de Roma, sino él se siente uno más entre ellos y dice, quiero que nos fortalezcamos unos a otros. Ese es un corazón de amor, ese es un corazón que muestra humildad, es un corazón que está dispuesto a amar a los hermanos, a buscarlos, a fortalecerlos, a edificarlos y a estar en unidad y a vivir en unidad con ellos. Pastor, un segundo. Ajá. Sí, hermano. Quisiera allí añadir, ¿no? En otras porciones de las Escrituras también Pablo dice que él se desgastaba, ¿no? Por amor a la obra del Señor, aún daba de lo suyo. Cuando él se despide también, ahí en Hechos capítulo 20, él describe cuál había sido su relación con los hermanos. Como de día y de noche, con muchas lágrimas, ¿no? Que es expresión de amor a los creyentes, con muchas lágrimas les dio todo el consejo de Dios. Y vemos, ¿no? Porque algunos dicen, no, Pablo fue muy duro, Pablo fue... pero vemos muestras de amor, de profundo amor hacia la iglesia de parte del apóstol Pablo, siervo amado. Así es, y dice el apóstol Pablo, cuando yo vaya a vosotros quiero gozarme, quiero ser recreado, quiero ser renovado, quiero ser fortalecido. La edificación y la unidad en la iglesia del Señor es a través del amor de Cristo derramado por el Espíritu Santo. Y una iglesia donde sus miembros se edifican, se aman y viven en unidad es una iglesia que da un gran testimonio y que cumple el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que en el amor que se tienen unos a otros se demostrará que son discípulos de Él. Un segundo aspecto del corazón del apóstol Pablo es un corazón misionero. Dice en el verso 23, yo ya no tengo campo en estas regiones. Está haciendo referencia al Asia Menor. El apóstol Pablo priorizó la predicación del Evangelio en el Asia Menor, y habiéndolo cumplido, dice, ya no hay más que hacer por acá, ya he cumplido, ya no tengo campo, entonces quiero ir a Roma y luego quiero ir a España. El apóstol Pablo, con ese corazón y espíritu misionero, quiere seguir compartiendo el Evangelio y quiere servir así a su Señor, a su Dios, a aquel que lo rescató de esa vida que él tenía casi de una manera muy vana, siendo él judío y fariseo, pero en la cual no había encontrado el sentido de su vida. Pablo se siente feliz cuando predica el Evangelio y dice, yo quiero ir a España a predicar el Evangelio y quiero ir a ustedes también en Roma para fortalecerles y profundizar en el Evangelio. Ese es el corazón misionero del apóstol Pablo. Pero no se queda ahí. El apóstol Pablo también tiene un corazón de servicio. Dice, antes de ir a vosotros voy a ir a Jerusalén a llevar la ofrenda de los santos de Macedonia y de Acaya para Jerusalén, porque los hermanos ahí necesitan. El apóstol Pablo muestra un corazón sensible de servicio, que está listo y dispuesto a servir, a entregar una ofrenda. Seguramente él mismo contribuyó para esa ofrenda, y como ya lo habías mencionado y referido en su carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 12, verso 15, él dice, yo voy a dar de lo que tengo, aún me voy a dar a mí mismo, yo me voy a gastar por amor de vosotros. Ese es el corazón de servicio del apóstol Pablo. Pero también podemos encontrar en el apóstol Pablo
un corazón piadoso, un que nunca dejó de estar en comunión con Dios. En el capítulo 1, en el comienzo de la carta a los Romanos, dice en el verso 8: yo doy gracias a Dios por ustedes, mis queridos hermanos de Roma, por el testimonio de vuestra fe, por saber cómo su fe se extiende y crece y da fruto. El apóstol Pablo agradece a Dios por los hermanos de Roma, ora por ellos, ora para ir a verles, y también ese corazón piadoso les pide en la carta que los hermanos de Roma oren por él, le ayuden en oración para que Dios lo proteja de los judíos rebeldes que habían rechazado a Jesucristo y lo perseguían a él para matarlo, pero también para que su servicio tenga un buen resultado y sea acepto, como dice en los versos 30 y 31. Vemos al apóstol Pablo con un corazón que está dispuesto a dar, a entregar, a buscar el bienestar de los hermanos. Y esto es importante, que cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, tanto pastores, ancianos, líderes de iglesia, en el lugar donde Dios les haya puesto, puedan mostrar un corazón con estas características: un corazón amoroso, un corazón misionero, un corazón de servicio y un corazón piadoso. Es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo a cada uno de nosotros, quienes tenemos una responsabilidad dentro de una congregación, pero en general a todo creyente en Cristo. Sí, pastor, yo quería resaltar el punto 2, ¿no? El corazón misionero de Pablo, ¿no? Él menciona que ya abarcó toda la parte Asia Menor y tiene la expectativa de seguir adelante, ¿no? Pienso a un apóstol Pablo cuando escribe su carta a Timoteo, en su segunda carta, cuando él dice: ya pronto estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y él dice, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me está reservada la corona de vida. Vemos un hombre que hasta el final de sus días, ¿no? Porque hoy son tiempos, pastor, donde el hombre maduro, el hombre ya que de repente está peinando canas, ya se le desecha, ¿no? Ya deje que los jóvenes hagan las cosas, pero con este modelo del apóstol Pablo vemos un hombre que sigue adelante. Es como, siempre recuerdo la figura de este héroe nacional que tenemos, a Bolognesi, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, decía. Veo al apóstol Pablo peinando canas, un hombre mayor, pero hasta el final, pastor, luchando, peleando la buena batalla de la fe. Y parte de esa batalla era formar a un siervo que lo pueda reemplazar ahí en la congregación donde lo había puesto, y le dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo, con ese corazón misionero, estaba preocupado porque Timoteo predique en todo momento, en toda circunstancia. E incluso le dice: lo que has aprendido, enséñalo y encarga a hombres fieles. Tú también en algún momento vas a pasar. Entonces encarga a hombres fieles, prepáralos, capacítalos. Y ese corazón misionero es algo que nosotros debemos mostrar. Por la gracia del Señor, tú y yo, mi estimado hermano, tenemos este medio para poder compartir la palabra de Dios, comentando las noticias, analizándolas, pero también mostrando que Dios tiene el control de todo, sobre lo que ocurre, y aún en situaciones caóticas y difíciles que estamos viviendo, muchos de nosotros estamos escuchando de guerras que nunca habíamos escuchado. Tal vez nuestros padres o abuelos recibían noticias de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros y la gran mayoría de nuestros oyentes a través del internet seguramente ven en imágenes, en videos, cómo es una guerra y todo lo que está ocurriendo. Y aún en medio de todas esas situaciones debemos recordar que Dios tiene el control, y a través de su palabra nos dice qué es lo que debemos hacer y que debemos confiar aún en situaciones difíciles. Y
nosotros queremos aprovechar este medio para compartir buena noticia del Evangelio, que Dios quiere salvar al hombre pecador, a todo aquel que está destituido de su gloria por causa del pecado. Dios en Cristo quiere salvarle, y ese es el mensaje del Evangelio que nosotros compartimos, y de alguna manera damos una muestra también, aunque tal vez mínima y no como la que tuvo el apóstol Pablo, de un corazón misionero. Sí, noto también en la vida del apóstol Pablo que este objetivo, que es las misiones, eran el motor, ¿no? El motor que lo impulsaba a seguir adelante, obviamente por amor a Cristo, ¿no? Uno diría, algunos de repente dicen, pero ¿cuál es la razón, el propósito de vida de un creyente? Bueno, es esta, ¿no? Es obedecer la gran comisión, pastor, ¿no? Alguien bien dijo que cuando nos conformamos, ¿no? Y ya decimos dentro de nosotros, o al ver la iglesia solamente local, decimos, bueno, ya está suficiente, pero hay un campo grande. Jesús habló acerca de que la mies es mucha, los obreros son pocos. Jesús también dijo en otra ocasión, ¿no?, que mi comida es hacer la voluntad del que me envió, en ese contexto donde estaba conversando con la mujer samaritana para conducirle al camino de Dios, pastor. Entonces, tener como enfoque, como norte en nuestras vidas, el hacer la voluntad de Dios, cumplir la gran comisión, hace que nos esforcemos, siervo amado. Así es, decía nuestro Señor Jesucristo que su comida era hacer la voluntad del Padre. Y si nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo y de todos los apóstoles, también nuestro alimento tiene que ser el cumplir ese encargo que nos ha dado, que podamos dar testimonio en nuestro entorno cercano y donde Dios nos permita hacerlo, donde el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo nos guíe y nos permita hacerlo. Muchas gracias, pastor, gracias por compartir el día de hoy. Apreciado que en esta hora nos escucha. Amigos, si usted tuviese alguna pregunta de lo que venimos conversando, invitando también a pastores que ejercen el ministerio de trayectoria, de tiempo en el ministerio, si usted tuviese alguna pregunta de lo que compartimos o de repente algo quiere que se aclare de lo que se vierte en este programa, con mucho gusto comuníquese al 996-358-557, repito, 996-358-557. Escribe un mensaje vía WhatsApp y con gusto procuraremos responder sus interrogantes. Muchísimas gracias, pastor Felipe. Siempre queremos animar a la iglesia que congregue. Sabemos que pueden escucharnos también personas que aún no congregan en un lugar o están interesados en conocer más de las Escrituras, de la palabra de Dios. Por favor, quisiera que nos diga dónde usted que está pastoreando, cuál es el horario del servicio principal en la iglesia, pastor. Prolongación Avenida Cusco, número 150, entre el cuarto y quinto paradero de San Sebastián. El mercado de San Sebastián está en el cuarto paradero, y de ahí hacia abajo hay un grifo, el Banco de la Nación. Metros más abajo, el número 150, el local de la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú. Nuestro estudio bíblico es el domingo a partir de las 10:30 y luego nuestro servicio de adoración a nuestro Señor a partir de las 11:30. Todos serán bienvenidos. Muchísimas gracias, pastor Felipe, gracias por su participación una vez más. Estás en Noticia Verdad, muchas gracias. Continúe con la programación para el día de hoy.